¿Sabes cuál es el mayor error que cometen los hombres cuando quieren conquistar a una mujer joven? Creen que la lógica tiene algo que ver con el deseo. Se esfuerzan en parecer educados, exitosos, bien hablados. Muestran sus viajes, sus planes, sus buenos modales. Se convierten en hombres correctos. Pero no se dan cuenta que eso no despierta absolutamente nada en ella. Porque una mujer joven no se enamora con lógica. Una mujer joven se enreda con una idea. Con una duda. Con una pregunta que le taladra la mente a las 3 de la madrugada. Con una frase que la hace pensar cuando ya estás lejos. Una mujer joven no se obsesiona con lo que es razonable, sino con lo que es emocionalmente irresistible. Y si tú no entiendes esto, si solo sabes hablar de tus logros o de tus metas, serás eso, un hombre educado y completamente invisible. Porque el deseo femenino, el real, no el que se publica en redes, nace del misterio, no del respeto. Nace de no saber qué pasará contigo. De que cada cosa que dices sea como un código, como un acertijo que no sabes si debe descifrar o rendirse ante él. Por eso hoy te voy a revelar 7 preguntas, pero no son preguntas para quedar bien. Son preguntas diseñadas para desarmarla psicológica y emocionalmente. Cada una tiene un propósito. Cada una es una llave. Y la última va a marcarte en su mente para siempre. Mi nombre es Elia. Y no estoy aquí para enseñarte a ser simpático. Estoy aquí para ayudarte a convertirte en ese hombre que una mujer joven no se atreve a olvidar. Esta no es una clase de seducción. Esto es psicología aplicada al deseo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de tenerle miedo al deseo oculto de una mujer? No hablo del deseo que ella publica con selfies y frases motivacionales. Hablo del deseo que esconde detrás de sus silencios. El que aparece en su risa falsa. El que se escapa en sus respuestas políticamente correctas. Ese deseo no se activa con flores ni con cumplidos. Se activa con una pregunta. Una sola. Dicha en el momento correcto. Una frase que obliga a verla a ti de una manera que ni ella misma entiende. Y es ahí donde comienza todo. Y esa frase, esa primera llave que abre su mundo oculto es: ¿qué harías si nadie te juzgara por desear algo prohibido? Esta pregunta no es cortesía. Es un espejo. Un espejo que le muestra la parte que ella esconde incluso de sí misma. Es una provocación elegante, que no habla de sexo, sino de libertad. Le estás diciendo: quiero conocer esa parte que escondes. La parte que ni tú te atreves a aceptar. Imagina que estás hablando con ella en una cafetería. Todo va bien. Ella te habla de su universidad, sus viajes, sus metas. Todo ordenado, todo pulcro. Pero tú sabes que si sigues ese camino, ella te va a archivar como un buen chico. Amable. Cortés. Inofensivo. Entonces, sin alterar el tono, sin mostrar necesidad, sueltas la pregunta. ¿Qué harías si nadie te juzgara por desear algo prohibido? Silencio. Una leve sonrisa. Baja la mirada. Y de pronto, todo cambia. Porque esa frase no busca su respuesta lógica. Busca que su subconsciente empiece a trabajar. Le estás hablando a su sombra. A su fuego interno. Y ella, por primera vez, siente que está frente a alguien que no quiere impresionarla, sino descubrirla. No es vulgaridad. Es profundidad. No es ser atrevido. Es ser inolvidable. Lo más poderoso de esta pregunta es que no requiere que ella conteste de inmediato. La verdadera respuesta llegará después, cuando esté sola, pensando en ti. Cuando su cuerpo reaccione antes que su razón. Porque la mente femenina no recuerda las conversaciones lógicas, recuerda lo que le hizo sentir algo que no entendía. Y tú, con esa pregunta, te conviertes en eso. En un misterio que no puede descifrar. En una sensación que no puede ignorar. Y ahí, hermano, es donde empiezas a ganar. Porque los otros le hablan a su ego. Tú le hablas a su deseo. Y eso no se olvida. Ya abriste la puerta al deseo oculto con la primera pregunta. Pero si quieres entrar más profundo, no puedes detenerte ahí. Porque una mujer joven puede sentir atracción por un momento, sí. Pero quedarse, solo lo hace con el hombre que la desafía. Que no la sigue. Que no la adula.
que no se deja impresionar por su personaje social. ¿Y cuál es ese personaje? El de la chica perfecta. La que siempre dice lo correcto, la que se muestra espiritual, educada, madura. La que habla de yoga, de emociones, de causas nobles. Todo eso está bien. Pero detrás de eso hay otra mujer. La que nadie ve. Y tu trabajo no es aplaudir su máscara. Es verla completa. Y para lograrlo, hay una segunda pregunta que es tan sutil como demoledora. ¿Siempre te portas bien o solo cuando te están viendo? Piénsalo. No estás acusándola. No la estás atacando. Pero con esa frase estás insinuando que sabes que hay algo más. Algo que no se ve. Algo que está contenido, reprimido, esperando el contexto correcto para salir. Y esa insinuación, dicho con una sonrisa suave, con un tono neutro pero firme, la descoloca por completo. Porque en el fondo, toda mujer joven, especialmente aquellas que crecieron entre redes sociales, filtros, validación constante y moralismo digital, vive una doble vida emocional. Una cara pública impecable. Y una sombra íntima, contradictoria, caótica, viva. Con esta frase, tú no solo le estás dando permiso a esa otra parte. Le estás diciendo que ya la viste. Y eso, psicológicamente, es irresistible. Ella se siente vista de verdad. No observada, vista. Y ahí comienza la verdadera conexión. ¿Qué provoca esta pregunta en su mente? Cuando escucha siempre te portas bien, o solo cuando te miran, su mente empieza a correr. Se acuerda de aquella vez que hizo algo impulsivo. De ese pensamiento que nunca compartió. Del deseo que siempre ocultó. Pero tú no le estás pidiendo confesiones. Solo estás sugiriendo que no crees en su versión pulida. Estás haciendo algo que casi nadie se atreve a hacer, dudar, con elegancia. Y eso, querido, cambia por completo la dinámica. Ya no eres un hombre más intentando gustarle. Eres el hombre que le dice, sé que hay algo más en ti, y no me asusta. Esta técnica se basa en un principio conocido como disonancia cognitiva social. Las personas, especialmente en ambientes sociales hipercontrolados como los de hoy, tienden a vivir con una contradicción, lo que muestran versus lo que sienten. Cuando tú nombras esa contradicción sin juzgarla, sin condenarla, generas una apertura emocional brutal. Es como si de pronto le dijeras: no tienes que fingir conmigo. Y eso, para una mujer joven, acostumbrada a ocultar sus impulsos para encajar, es una invitación a quitarse la armadura. A mostrarse sin filtros. Y ahí, es donde tú te diferencias del resto. Esta pregunta no se lanza en el primer minuto. Debe aparecer en una conversación donde ya existe cierta confianza. Donde el ambiente es relajado, tal vez con una risa reciente, una conexión ligera. Y entonces, con una sonrisa suave, sin presión, sin expectativa, dejas caer. ¿Tú siempre te portas bien o solo cuando alguien te está mirando? Y luego te quedas en silencio. No expliques. No insistas. Solo observa. Porque su reacción no dirá todo. Tal vez se ría con nervios. Tal vez diga que te hace pensar eso. O simplemente baje la mirada y diga depende. Ahí es cuando sabrás que llegaste. Rompe la dinámica de poder. Ya no es ella quien impresiona, eres tú quien observa. Activa su parte emocional reprimida. Le recuerdas que hay una parte de ella que quiere ser liberada. Te posiciona como el hombre que no necesita su aprobación. No te arrodillas ante su belleza. La desafías con inteligencia. Y eso, en el mundo emocional femenino, no es una amenaza. Es una tentación. Porque mientras los otros hombres tratan de encajar en su molde, tú te atreves a decir: yo no vine a aplaudirte. Vine a verte completa. Y ese tipo de hombres, amigo, son los que ella recuerda cuando apaga el celular. Si te está gustando el video, no dudes en suscribirte y activar la campanita para ver más videos como este. Bueno, sigamos. Ya insinuaste que sabes que ella es más que su fachada. Ahora es momento de tocar una fibra aún más profunda. Porque una mujer joven no se obsesiona con quien la adula, ni siquiera con quien la escucha. Se obsesiona con quien despierta en ella una emoción inexplicable. Con quien la lleva de vuelta a ese recuerdo que no cabe en su narrativa social. Ese instante de impulso,
de caos, de libertad salvaje que no puede justificar, pero que tampoco puede olvidar. Y ahí entra la siguiente pregunta. ¿Alguna vez hiciste algo por impulso que ni tú misma entendiste? No es una frase cualquiera. Es una llave. Una que abre un rincón emocional que no comparte con nadie. Uno que ni ella misma ha terminado de entender. ¿Qué activa esta pregunta? Esta frase tiene una potencia psicológica abrumadora porque opera en 3 niveles. Revive una emoción primaria. No le estás pidiendo que piense. Le estás pidiendo que recuerde. La saca de su versión racional. Toda mujer joven ha sido condicionada para dar explicaciones, para comportarse, para ser coherente. Pero esta pregunta la lleva justo al momento donde perdió ese control. Donde se dejó llevar. Donde sintió sin filtro. La hace vulnerable sin que se dé cuenta. Porque para contestarla, tiene que abrir un archivo emocional que no tenía previsto. Y cuando una mujer accede a esa parte de sí, crea un vínculo emocional automático con la persona que provocó el recuerdo. Ese eres tú. ¿Cómo usar esta pregunta en una conversación? Estás en una cita. Tal vez en un parque, en un café, en una conversación por videollamada. Ella te habla de sus planes, su pasado, sus logros, y tú simplemente escuchas. Hasta que, en un momento tranquilo, cuando hay una breve pausa, tú dices con calma. ¿Sabes qué siempre me ha intrigado? Esas cosas que uno hace sin pensar, que ni uno mismo entiende. ¿A ti te pasó alguna vez algo así? Ella probablemente sonría. Tal vez se muerda el labio, mire a otro lado, y diga, sí, una vez. Y ahí la tienes. No necesitas detalles. No necesitas saber qué hizo. Lo importante es cómo lo recuerda. Cómo cambia su tono. Cómo su mirada se vuelve más viva. Cómo baja la guardia. Porque en ese momento, dejó de actuar. Esta pregunta le dice sin palabras. Contigo no necesito ser lógica. Puedo ser caótica. Puedo ser humana. Y para una mujer joven, eso es un lujo emocional. Uno que casi nadie le permite. Todos los hombres quieren que se vea bien, que hable bien, que actúe bien. Tú no. Tú le estás diciendo, muéstrame tu desorden, tu impulso, tu locura. No te voy a corregir. Te voy a sostener. Y eso la marca para siempre. Aquí ocurre una de las cosas más importantes del juego psicológico, la asociación emocional. Si ella revive una emoción intensa contigo presente, su mente la asocia contigo, aunque tú no hayas sido parte del evento original. Tú te conviertes en el símbolo del permiso. Del lugar seguro donde puede mostrarse. De la excepción. Y eso, hermano, es más poderoso que cualquier técnica de seducción. Pero ten cuidado. No busques usar esta pregunta como un truco rápido. No lo hagas para que te confiese algo sexual, ni para manipular su narrativa. Hazlo desde la intención de conectar con lo que no muestra. Porque si logras eso, no vas a tener que perseguirla jamás. Ella te va a buscar. Te va a escribir sin que la invites. Va a buscar excusas para hablarte. Porque tú no eres otro más que le dice que bonita te ves. Tú eres el único que le preguntó algo que la hizo sentir viva. Y en esta era de filtros, perfección y máscaras, eso es oro emocional. Ya plantaste el fuego del deseo oculto. Ya la hiciste recordar su parte más impulsiva. Ahora, es momento de reposicionar la dinámica. Porque una joven mujer puede abrirse contigo emocionalmente, pero quedarse atrapada en el juego de poder. Y si tú no rompes esa estructura sutilmente, ella va a seguir creyendo que puede controlarte, moldearte, evaluarte como a todos los demás. Aquí es donde le quitas ese poder, no con fuerza, sino con espejo. Con esta pregunta. ¿Qué crees que vería en ti un hombre que no se deja manipular? ¿Por qué esta pregunta es tan potente? Porque no es un elogio. Es un desafío. Uno elegante, inteligente, calculado. La mayoría de hombres se desviven por ganarse su simpatía, se adaptan, se bajan, se moderan. Pero tú no. Tú no estás diciendo, me gustas. Estás diciendo, yo no me vendo por una sonrisa. Y eso la obliga a replantearse cómo te percibe, y cómo se percibe ella misma frente a ti. ¿Qué provoca en su mente? Crisis de rol, ya no sabes si eres su fan o su juez.
si eres un candidato o una autoridad emocional. Y eso la desubica. Admira y teme, porque sabe que con esta frase estás diciendo algo sutil pero brutal: yo ya vi tu ego, y no me asusta. La obliga a evaluarse de verdad. ¿Qué pasaría si de verdad estuviera frente a un hombre que no le compra el juego? ¿Qué tendría que ofrecer? ¿Quién sería ella sin la validación automática? En pocas palabras, le haces un nudo en el alma, pero con elegancia. Este no es un comentario para una primera cita ligera. Es para cuando ya sentís tensión. Cuando hay química, pero ella aún mantiene su pose de mujer que lo controla todo. Ahí es cuando la dejas caer. Con voz baja, mirada fija, como si hablaras contigo mismo. A veces me pregunto, ¿qué vería en ti un hombre que no se deja manipular? La frase la obliga a detenerse. Y aunque se ría, aunque quiera desviar la conversación, ya la tocaste. La hiciste mirar al fondo de sí misma. Y eso es inolvidable. Con esta pregunta, inviertes los papeles. Ella ya no te está evaluando a ti. Tú la estás evaluando a ella. No desde el ego, sino desde el temple. Y esa inversión le despierta algo que muchas chicas jóvenes casi no sienten: retorno de respeto. Porque ahora no eres otro que busca su atención. Eres un hombre que la obliga a estar a la altura. Y eso, psicológicamente, despierta una mezcla de inseguridad y deseo. Porque ella quiere estar a la altura de alguien que no la necesita. ¿Cómo actuará después de esta pregunta? Tal vez te desafíe con una sonrisa, o se haga la indiferente. Tal vez se quede en silencio y evite responder directamente. Pero lo que nunca va a hacer es olvidarte. Porque le diste un espejo emocional. Uno que nadie más se atrevió a ponerle. Y lo hiciste sin humillarla, sin juzgarla, sin gritar. Solo con claridad masculina. Y eso no se encuentra todos los días. Nunca digas esta frase si tú mismo no estás en control de tu ego. Si solo la usas para impresionarla, va a sonar falso. Pero si la dices desde tu núcleo, con presencia, con firmeza, con calma, vas a desatar una tormenta silenciosa en su mente. Porque ella sabrá que no está frente a un hombre cualquiera. Está frente a alguien que no reacciona, porque ya domina. Ya rompiste su ego con el espejo. Ahora es el momento de sembrar algo más profundo, más provocador, más inconfesable. La mayoría de hombres, si llegan hasta aquí, se emocionan demasiado, creen que ya tienen su atención asegurada, y entonces, pierden el control. Pero tú no vas a hacer eso. Tú vas a mantener la tensión. Vas a encender el deseo, sin tocarla. Y para eso, sueltas esta frase con voz tranquila, como si fuera una reflexión cualquiera. ¿Te ha pasado alguna vez que te atrae a alguien con quien sabes que no deberías siquiera estar mirando? ¿Por qué esta frase es un misil psicológico? Porque no estás diciendo, te gusto. Le estás diciendo, admite que a veces te gusta lo prohibido. Y que ahora mismo, podrías estar sintiéndolo conmigo. Esta pregunta no se responde con palabras. Se responde con miradas, con pausas, con cambios de tono, con tensión corporal. Y lo sabes. Porque en cuanto cae, su subconsciente empieza a jugar. ¿Qué despierta esta frase? Conflicto moral. Ella empieza a preguntarse si tú eres esa persona con la que no debería, pero quiere. Curiosidad emocional. Empieza a analizar su atracción hacia ti no desde la lógica, sino desde el impulso. Intriga sexual sutil. No hablas de sexo. Pero lo insinúas. Y eso tiene muchísimo más poder. Sensación de peligro controlado. Tú no eres agresivo ni insistente. Pero no eres inocente. Y esa ambigüedad la desarma. Esto no es una línea de seducción barata. Es una prueba de fuego. Tu tono debe ser suave, seguro, con una pausa breve antes y después. Por ejemplo, no sé por qué me vino esta idea, pero ¿alguna vez te pasó que te sentiste atraída por alguien con quien ni siquiera deberías estar mirando? Y luego, silencio. Mira su reacción. Esperas. Observas. No necesitas rematar. Porque la bomba ya está colocada. En su cabeza. ¿Qué pasa si responde? Si dice, sí, no lo celebres. No le sigas el juego como un chico emocionado. Solo respóndele con una mirada que diga, lo sé. Y no me sorprende.
Porque si en ese momento bajas la energía, si la haces sentir que ganaste algo, perdiste. Aquí es donde el 99% cae. Ella confiesa algo pequeño, como que alguna vez le gustó a alguien prohibido, y el tipo reacciona con entusiasmo, se pone emocional, se vuelve predecible. Empieza a escribirle más, buscarla más, intentar avanzar rápidamente. Y ella lo bloquea emocionalmente. Porque perdió el temple. Porque cambió su centro por ansiedad. Tú no harás eso. Tú no te mueves. No cambias tu energía aunque te diga algo que encienda todo tu sistema nervioso. Porque sabes que la atracción no es el premio. Es la señal. La prueba. ¿Qué le enseñas con esta pregunta? Le enseñas que puedes provocarla emocionalmente sin invadirla. Que puedes tocar su fuego sin quemarla. Y eso, para una joven mujer que está acostumbrada a hombres que se derriten por un mensaje, es terriblemente excitante. Porque no eres peligroso por lo que haces. Eres peligroso por lo que puedes hacer y eliges no hacer. Te va a pensar por la noche. Te va a comparar con todos los demás. Se va a preguntar por qué tú no la buscas tanto y por qué eso la enciende más. Y ahí, amigo, es donde dejas de ser un hombre más y te convertís en un enigma emocional. Uno que ella quiere resolver, pero no puede. Hasta ahora, ya has tocado deseo, caos, sombra y tensión. Pero falta algo, el dominio emocional. No el que grita, no el que impone. El que no se nota, pero se siente. Y para eso, hay una pregunta que desarma el control sin que ella pueda evitarlo. ¿Te gusta más que te dominen suavemente o que te dejen jugar a dominar? ¿Qué estás provocando? Estás tocando el centro de su dinámica emocional. ¿Ella quiere controlarte? Sí. ¿Quiere sentir que tú puedes controlarla también? Más aún. Porque una mujer joven no desea al que se arrodilla ante su energía. Desea al que la observa desde la calma, al que no reacciona a su juego, pero sí lo entiende. Lo domina. Lo redirige. Es una pregunta de rol emocional, no estás hablando de sexo, sino de energía. De liderazgo emocional. Rompe su estructura de poder, ella suele liderar con la belleza, con la coquetería, con el control. Pero tú, le haces ver que ya notaste ese juego. Activa su vulnerabilidad, la confrontas con algo que nadie le ha dicho. Porque tú, en lugar de querer controlarla, la invitas a revelar cómo quiere ser dominada. No lo sueltes como un reto. Dilo como si estuvieran filosofando sobre relaciones. ¿Sabes? Siempre he pensado que hay mujeres que dicen que les gusta llevar el control, pero que en el fondo disfrutan más cuando se topan con alguien que no se deja manejar. ¿Tú de cuál eres? ¿Te gusta más que te dominen suave o que te dejen jugar a dominar? Y luego, el silencio letal. No te rías. No lo aclares. Déjala con la pregunta colgando en el aire. No sabrá si responder con ironía o verdad. Tal vez diga que no lo ha pensado. Tal vez te lance una frase como depende de la persona. No importa. La bomba ya está colocada. Porque ahora su mente se irá a un solo lugar, tú. Y si tú no reaccionas con ansiedad, si no buscas avanzar rápido, ella sentirá que no te puede leer completamente. Y eso la atrapará. Cuando ella coquetea con la idea de ceder el control, muchos hombres lo interpretan como luz verde para volverse intensos, dominantes, hasta arrogantes. Y ahí pierden. ¿Por qué? Porque muestran que la necesitan para validarse. Tú no. Tú no necesitas que ella se someta. Tú solo necesitas una cosa, que se muestre real. ¿Qué transmite esta frase a nivel inconsciente? No tengo miedo a tu deseo. No te voy a complacer, pero sí te voy a contener. Puedo sostener tu intensidad sin perder el eje. No necesito controlarte, porque ya tengo el control de mí mismo. Y eso sí que enamora. Quédate tranquilo. No busques que el ambiente se vuelva más íntimo. No fuerces una transición emocional. Sigue conversando como si nada. Porque lo poderoso no es la pregunta. Es tu actitud después. Tú no estás seduciendo. Estás filtrando. Estás viendo si ella soporta tu energía masculina firme. Y si no lo hace, que se vaya. Pero si lo hace, ya no saldrá de tu órbita emocional. ¿Listo para el final?
La séptima pregunta no es seducción. Es confrontación pura. Es la que rompe el velo de lo políticamente correcto y la obliga a mirarse como nunca antes. Ya no estás jugando. Ya no estás tanteando terreno. Llegaste al corazón del laberinto, donde su ego y su deseo se contradicen. Y justo ahí, cuando más vulnerable está, le lanzas esta bomba emocional. ¿Por qué crees que los hombres buenos ya no te hacen sentir nada? ¿Por qué esta pregunta es devastadora? Porque no es un halago, no es una indirecta, no es un coqueteo. Es una radiografía emocional. Una frase que no solo desarma sus excusas, sino que la obliga a mirarse como nunca antes. Su patrón de atracción, ¿por qué siempre se siente atraída por los que no la valoran? Su autoconcepto, ¿acaso ella no es tan buena como cree? Su pasado, ¿por qué sigue recordando a los que más la confundieron? Su presente, ¿por qué está frente a un hombre que no se doblega, y eso la altera? Esta frase le recuerda algo que su entorno no se atreve a decirle. Que el hombre bueno que ella dice querer, no la enciende. Que el caballero que siempre la escucha, no le deja huella. Y que tú, sin decirlo, ya entendiste todo su juego. No la mires fijamente. No lo digas como reproche. Decilo como una reflexión honesta, calmada, casi como si pensaras en voz alta. A veces me pregunto, ¿por qué tantas mujeres dicen querer a un buen hombre, pero luego sienten que esos hombres no las hacen temblar? ¿Por qué crees que los hombres buenos ya no te hacen sentir nada? Silencio. Respeto. Y mirada firme. La paradoja brutal. Cuando le haces esta pregunta, no le estás pidiendo validación. No estás buscando gustarle. Estás hablando desde un nivel emocional superior. Le estás mostrando que ya no estás disponible para ser un hombre bueno más. Que si vas a estar, es porque tu presencia es inolvidable, no por tus modales. Y eso, para su inconsciente, es un golpe que no puede esquivar. Ella puede reaccionar de muchas formas. Reírse incómoda. Cambiar el tema. Decir algo cliché como no todos somos así. Pero tú no corriges, no justificas, no explicas. Simplemente mantienes tu centro. Porque esa es tu posición. Yo no vine a salvarte. Vine a mostrarte lo que nadie se atrevió a decirte. Y con eso, tu valor sube más allá del alcance de cualquier otro. El mensaje que le dejas grabado. Este no es un hombre más. Este no está buscando mi atención. Este no se arrodilla. Este me ve. Y esa sensación la perseguirá días, semanas, meses. No importa si ese encuentro fue breve. No importa si nunca te lo dice. Tú quedaste sembrado en una parte de su mente que nadie antes había tocado. Y si llegaste hasta aquí, no sos cualquier espectador. Sos de los pocos hombres que ya se cansaron de mendigar atracción. Y están listos para provocar deseo real, desde el centro. Así que hace esto. Dale like al video, suscríbete ahora mismo, y escribí en los comentarios. Soy sabio. Y contame desde qué país estás viendo esto. Porque este no fue un simple video. Fue un manual de guerra emocional.